Vamos a usar el used to, ya dijimos, hablamos de hábitos pasados o de cosas que realizábamos con anterioridad, pero que ahora en la actualidad ya no lo usemos. Así que voy a anotar esto. We can use used to talk about past states. Yes, to talk about past states that are not true anymore. Acá este lo voy a subrayar para que quede bien claro. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a usar o qué forma vamos a tener para usarlo? El used to se va a usar siempre con un infinitivo, justamente porque vamos a tener la preposición to. Así que voy a poner acá used to plus infinitive. Siempre recuerden que en este caso vamos a estar hablando de pasado, de cosas pasadas. Voy a poner un ejemplo. We used to live in Córdoba. Entonces dijimos, ¿qué significado va a tener used to? Significa solía. Lo voy a poner acá el significado abajo. Obviamente, como used to va a significar solía, siempre voy a necesitar otro verbo a la par. Por ejemplo, solía correr, solía vivir, solía aprender, solía, bueno, escribir y así por el estilo. Esto también se lo puede usar en forma negativa. Y para hacer la forma negativa del used to, simplemente voy, como estoy hablando de un tiempo pasado, voy a agregar el didn't. Fíjense que acá nosotros notamos que es pasado porque agregó la D, ¿sí? El verbo es un verbo regular use, así que voy a poner un ejemplo en negativo. I didn't used to ride my bicycle. ¿Qué significa esto? Fíjense acá que hay un cambio fundamental a la hora de hacer la forma negativa. Al estar yo usando el auxiliar didn't, el use ya no se va a escribir con D, ya no se lo va a escribir en su forma pasada, ¿sí? Simplemente en su forma infinitiva. I didn't use to ride my bicycle significaría no solía andar en mi bicicleta. ¿Yes? Ahí está. Obviamente que para la pregunta vamos a utilizar también un auxiliar, que va a ser el did, el auxiliar del pasado simple, ¿sí? Did you, por ejemplo, did you used to have a garden? ¿Solías tener un jardín? A ver, cuando supongamos que Sophie sea la que diga esta oración, we used to live in Córdoba, lo que ella está prácticamente diciendo es que ella antes vivía en Córdoba, pero que ahora, pero hoy ya no, ¿sí? Se sobreentiende al decir used to live, que ahora ya no. O supongamos que Vicky me diga, I didn't used to ride my bicycle. No solía andar en mi bicicleta. Se sobreentiende que ahora sí la usa, o en la actualidad. Y en el caso de la pregunta, bueno, ahí, did you used to have a garden? En este caso porque estamos hablando de un static verb, un verbo de estado, por lo tanto se lo toma como habitual. Sí, solías tener un jardín. Vamos a pasar ahora a hablar sobre la otra palabrita que tenemos acá arriba. Yo les dije que used to y good casi se le iban a utilizar de tal forma, así que yo voy a poner acá otro puntito para hablar del good. ¿Para qué lo vamos a usar a good? Bueno, a good lo usamos to talk about repeat actions that don't happen anymore. Fíjense que acá vamos a tener una diferencia fundamental con el used to. Básicamente, este could también va a significar solía, pero fíjense que la definición que yo hablo acá, en used to digo past states, pueden ser acciones repetidas o pueden ser estados, como por ejemplo, yo utilicé acá el verbo have, utilicé el verbo live, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos verbos se llaman verbos de estados y no se les puede decir que sean verbos de acción. To talk about repeat actions. Acá fíjense que ha cambiado la definición y hemos puesto repeat actions. Acciones repetidas que no suceden más. O sea que básicamente al good lo podemos utilizar en vez de used to
pero recuerden siempre que no estemos usando un verbo de estado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no podría decir, el good se va a seguir utilizando con el infinitivo, ¿no? Good más infinitivo. Yo no podría decir, por ejemplo, I would live in Córdoba. ¿Por qué razón esto estaría mal? Porque estoy hablando de un verbo de estado y no de un verbo de acción, ¿sí? Así que en este caso la forma gramatical correcta sería I used to, como lo habíamos puesto anteriormente. I used to live in Córdoba. Sin embargo, sí lo puedo utilizar, por ejemplo, con el ride my bicycle, ¿sí? Aunque este would se lo utiliza más en oraciones afirmativas, yo puedo decir, por ejemplo, I would ride my bicycle, for example, when I was a child. ¿Qué va a estar significando esta oración? Bueno, yo solía andar en mi bicicleta cuando era niña. Bien, así que básicamente el good también podríamos decir que es un poquito más formal que used to. Normalmente se está usando más, por ejemplo, en historias o en artículos escritos. Y normalmente, o en la mayoría de los casos, no vamos a usar ni la forma interrogativa ni la forma negativa. Este solía se utiliza para oraciones afirmativas en el caso de que esté hablando de verbos de acción, ¿sí? Básicamente, para que ustedes lo tengan bien en claro, verbos de movimiento, ¿sí? No verbos de estados o estáticos. Así que, por ejemplo, el verbo go, sí podría ser un verbo de movimiento, entonces yo podría decir, a ver, every Sunday I would go to the beach with my family. Every Sunday I would go to the beach with my family. Lo que estoy diciendo es que cada domingo yo solía ir a la playa con mi familia, ¿sí? La acción o el would go me está diciendo de que esto era una actividad habitual en el pasado, que solíamos ir a la playa con mi familia, y que en la actualidad o en el presente eso ya no sucede más. Ahí tenemos entonces, esas serían las dos formas de usar el used to, el would, básicamente casi lo mismo, con la diferencia de que el used to es un poco más amplio. Es decir, que el used to lo voy a poder utilizar con cualquier verbo, no hay problema de equivocarme. Siempre que utilice el used to, recuerdo que tiene su forma positiva, su forma negativa y hasta incluso puedo hacer la pregunta. En el caso de good, que significa lo mismo pero que es un poquito más formal, lo que yo voy a tener que tener en cuenta es no utilizarlos con verbos de estados o verbos estáticos, siempre con verbos que implican una acción, un movimiento, para que se entienda, ¿sí? Y normalmente se lo utiliza en su forma positiva, afirmativa nada más, no en su forma negativa ni en su forma de pregunta. Ahora, ¿qué diferencia tenemos entre usar esto y usar un pasado simple? Porque la principal diferencia es que el pasado simple no enfatiza en la continuidad de la acción o de que la acción era repetida. Supongamos que yo diga, Vicky, ¿podrías leerla por favor? I went to the beach in 2019. 2019, very good. Muy bien, ahí está. Entonces, lo que está diciendo esta oración en pasado simple básicamente es, esto sucedió solo una vez. No me hace referencia a que esto se haya repetido. Diferente a que yo dijera, por ejemplo, we used to go to the beach. Esta acción se repitió en el transcurso del tiempo. Acción repetida en el transcurso del tiempo. Y obviamente, voy a poner acá un punto y coma, que actualmente no se hace. ¿Sí? Eso es lo que básicamente significa, que no se hace ahora. We used to go to the beach. Con anterioridad solíamos ir a la playa, qué sé yo, todos los domingos, todos los días, no sé. Pero ahora ya estoy dando a entender con el used to que ahora ya no se lo hace. ¿Ok? Así que esa es la diferencia fundamental entre uno y el otro. Obviamente que también puedo utilizar el pasado simple con alguna expresión que me indique continuidad. Se puede hacer tranquilamente, pero las opciones en el nivel que ustedes están, que ya es intermedio avanzado, normalmente voy a
volcarme mejor por un used to o por un would. Recuerden que acá puede ir, por ejemplo, would también, en este ejemplo. We would go to the beach. No habría ninguna diferencia. Vamos a ver entonces si podemos hacer una pequeña ejercitación. Así acá sobre la marcha. Entonces ya sabemos de que el used to y el would tienen un significado muy similar, significan prácticamente lo mismo, pero used to lo voy a poder utilizar siempre, mientras que a would más bien lo voy a utilizar con verbos de movimiento. Voy a utilizar acá sporty. Sporty es un adjetivo que viene a ser deportivo. ¿Sí? I'm a really sporty person, una persona muy deportiva, muy dinámica, básicamente. Y les voy a dar dos opciones para completar. Would be o used to be. Pregunto, en este caso, ¿cuál de las dos opciones? Recuerden que el sentido prácticamente es lo mismo. Lo que me importa acá es con qué verbo lo estoy usando. Voy a empezar por Sophie. ¿Cuál de las dos opciones te parece correcta? Could be. Would be. Y ahora, ¿por qué dirías would be? No sé. Bueno, ahí está la explicación que yo di hace rato y por eso es importante notar el verbo. El verbo to be se lo considera casi como un verbo de estado. No es un verbo dinámico que me indica acción, ¿sí? Porque significa ser. Entonces, la opción correcta en este caso, Sophie, sería used to be. I used to be a really sporty person, ¿sí? Si yo hubiese estado hablando en esta parte o en el verbo, hubiese aparecido un verbo como, por ejemplo, correr o hacer ejercicio o algo por el estilo, al ser un verbo que me indica acción o movimiento, yo podría haber utilizado el would. En este caso, no. El verbo be no me indica movimiento, por lo tanto, utilizo used to. Recuerden que used to se utiliza para static verbs, verbos de estados. Los verbos de estado ya sabemos que pueden ser, por ejemplo, bueno, el verbo to be, el verbo have, el verbo live, ¿sí? El verbo feel, que significa sentir, bueno, todo eso, ¿no? Vamos con otro ejemplo. Le voy a preguntar a Vicky en este caso. Opciones, Vicky, que tenés. Have run, would run, o run. Tenemos tres opciones, Vicky. ¿Podrías leer la oración, por favor? In my first year at university, I, for an hour every morning before breakfast. Muy bien. ¿Cuál sería la opción entonces que vamos a utilizar acá de las tres que tenemos? Sería run. El último, este de acá, run. Sí, Bueno, sí. vamos a ver la explicación de este ejercicio. Yo acá dije in my first year at university. Por lo tanto, la acción que estoy por expresar lo hice durante ¿cuánto tiempo, Vicky? Según acá, la oración. Un año. Un año, que fue mi primer año, ¿sí? Por lo tanto, la idea es que esta acción que continúa se repitió durante ese año, ¿sí? Porque si no, yo hubiese dicho un día, qué sé yo, un día tal, corrí. Pero en este caso me da la idea de que durante todo un año la acción se repitió. ¿Ok? ¿Hasta ahí me va siguiendo? Ah, sería good run, good run. Sería ¿no? good run. Very good. Good run. Ahí está. I would run for an hour every morning before breakfast. Corría o solía correr por una hora cada mañana antes de desayunar. Sabemos que el have run viene de un presente perfecto. El presente perfecto hace referencia a una acción pasada que tiene una conexión con el presente, lo cual no sería tampoco, porque acá me está diciendo que esa acción ya está completada o que ya terminó, porque dice solamente durante mi primer año de universidad. Así que lo mejor o la opción correcta sería good run, acción de movimiento, en este caso fíjense el verbo run, correr, acción que se repite durante un transcurso de tiempo, pero que ya no sucede más. ¿Por qué ya no sucede más? Porque yo aclaro que esto solamente fue en mi primer año de universidad. Por lo tanto, estoy dando
a suponer de que ahora ya no lo realizo. Vamos con otro. Sophie. Voy a seguir hablando de esta situación y voy a decir then, luego, bueno, acá voy a tener el espacio que rellenar, the University Boxing Team. Acá estos ejemplos simplemente es para que nosotros vamos aprendiendo, así que no tengan miedo de equivocarse, porque esto es un tema que recién lo estamos viendo. Simplemente es en las cuestiones que yo me tengo que centrar y ver a la hora de hacer un ejercicio. Pregunto, ¿qué es train? Que acá no es el sustantivo tren. ¿Qué será train? Es un verbo acá en este caso, va después de to. Entrenar. Entrenar, muy bien, bueno. Listo. Ahora sí, ¿podrías leer la oración por favor, Sophie? Then the university boxing team, and I really start to train hard. Bien. Voy a ponerte tres opciones. Tenemos acá joined, used to join, and would join. Antes que nada, decime qué significaría en español, claro, esta oración. Sin, obviamente, sin las opciones que te estoy dando, ¿no? Solamente la oración, ¿qué significaría? Después yo entré, digamos, sería algo así. Al equipo. Me uní al equipo de boxeo de la universidad y realmente empecé a entrenar duro. Muy bien, excelente. Así que bueno, acá tengo justamente, vos ya lo supusiste de unirte. Voy a utilizar el verbo unir, join. Y la primera opción es en pasado simple. La segunda opción es used to join. Y la tercera es would join. ¿Cuál de las tres sería? Joint, ¿así se dice? ¿Sí? Joint, la primera opción. Ajá. ¿Segura? Sí. Bueno. ¿Por qué? A ver si puedes fundamentar tu respuesta. Sí. Porque used to good, entonces diría, después yo solía unirme al equipo de boxeo. Muy bien. Y join la B. Claro, exactamente. Tipo, Cuando yo, muy bien, en este caso, en el contexto, me está diciendo que no puede ser una acción que se haya repetido en el pasado, porque para unirse a un club o a un equipo, ¿cuántas veces lo hago? ¿No es cierto que una sola vez? Muy bien, Sofi, ahí está. Bueno, vamos a entonces, fíjense que en este caso he decidido que la opción en pasado simple era la más apropiada también de acuerdo al verbo que yo estoy utilizando y de lo que estoy hablando. En este caso, unirse a un equipo de boxing. Muy bien, lo hice una sola vez, así que va a ir pasado simple. Vamos, Vicky, con el siguiente ejemplo. During that time, durante ese tiempo, acá vamos a rellenar el espacio. Lea la oración, por favor, Vicky. During that time, I to spend at least 2 hours in the gym every day. Very good. Vamos a utilizar para rellenar el espacio en blanco que tenemos ahí el verbo like, que significa gustar, ¿sí? Entonces, en español, ¿qué sería esto sin obviamente sin resolver? ¿Qué diría acá, Vicky? Que durante ese tiempo yo gastar sería al menos 2 horas en el gimnasio todos los días. Muy bien. Spend, en este caso, si bien, por ejemplo, cuando hablo de spend money, puede ser gastar dinero, spend time, en este caso hablo del tiempo, de 2 horas, sería como pasar tiempo, ¿sí? Bueno, ¿cuál sería la opción correcta? En este caso, Vicky, a tu criterio, obviamente, ¿y por qué? Tengo la primera opción, would like, la segunda opción, used to like, y la tercera opción, liked, es decir, el verbo like en pasado simple. ¿Cuál de las tres opciones crees que podría ir acá? Used to. Used to like. Esta opción. ¿Por qué? Used to like.
porque digamos, sería una acción repetida. Muy bien. Porque decía todos los días. Muy bien. Everyday me está diciendo que estoy repitiendo la acción. Muy bien, excelente. Entonces, quedamos descartados liked, no podría ser. Bien. Y ahora si yo hablo de acciones repetidas, ¿por qué tengo entre good like y used to like? ¿Por qué no podría ir good? Porque estoy utilizando el verbo que es de estado. Un verbo de estado, en este caso like. ¿Sí? Entonces no es un verbo de movimiento, como decía yo, para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, el good siempre se lo utiliza con verbos de movimiento, dinámicos, no verbos de estados como sería like, live, have, ¿ok? Entonces, acá la opción correcta es used to like. ¿Por qué? Porque la explicación que vos dijiste, everyday me dice que era una acción habitual o repetitiva. Y en este caso, used to, porque el verbo que estoy utilizando es un verbo de estado. Used to se puede usar con verbos de estado. ¿Ya? Muy bien, Vicky. Excelente. Sí. Vamos a pasar a un ejemplo más. Sophie. When I started my training, my diet. ¿Qué significa diet, Sophie? Dieta. Bien. ¿Qué dice la oración entonces? Cuando empecé Primero léela en inglés primero y después en español. When I start my training, my diet complete. ¿Cómo sería ese? Completely. Tli. Al último se lee Complete. como un tli, ajá. Completely. Completely. Dos opciones te doy, Sophie. Good change o changed en pasado. When I... Change. ¿Esta opción? Sí, Muy bien, correcto. ¿Explicación de por qué sería changed? porque cambió su dieta completamente una sola vez, ¿que no? Claro, exactamente. ¿Cuándo lo cambió? Cuando empezó a entrenar. Ahí está. Esta es la parte que a mí me interesa, ¿no? Porque es verdad, yo puedo estar habitualmente cambiando de dieta a cada rato, pero ¿qué pasa? Que acá me dice, when I start my train, en este momento en particular, yo solamente podría haber cambiado una vez mi dieta. Entonces, I changed. En pasado simple sucedió una sola vez. Vicky, vamos con otro. ¿Te acordás que era toast? Tostada. Muy bien, excelente. ¿Podrías leer la oración en inglés? Este está de más, ahí está. I 3 eggs with toast and fruit for breakfast. Excellent, very good. Te voy a dar dos opciones también. Have had, que sabemos que este es un presente perfecto, o used to have. Used to have. Muy bien, excelente, ahí está. Used to have. ¿Por qué razón? Acá no está claramente, pero, o sea, no está específicamente, pero me está dando la idea. Mira, acá te subrayé qué cosa, fíjate Vicky. Desayuno, muy bien. ¿Y cuándo desayunamos? Para el desayuno. Perdón, se te escuchó muy cortado. ¿Podrías repetir, por favor? Sí, me cortó. Sí, a mí también me parece que estaba inestable mi conexión. Bueno, básicamente, así ya terminamos porque se me hace que el internet ahora se pone feo. Básicamente, el desayuno, uno desayuna todos los días, entonces da la idea de una acción que se repita en el transcurso de un tiempo pasado, por lo tanto, la opción correcta es la que dijo Vicky, used to have, solía comer 3 huevos con tostadas y fruta para el desayuno. Muy bien la respuesta, Sofi. Y bueno, vamos a ir con el último. Perdón, muy bien, Vicky, me equivoqué. Ahora vamos a ir, sí, con Sofi. But then my arm, and that was the end of my boxing career. Career, very good. ¿Qué es career? Carrera, ¿que no? Bien, excelente. Dos opciones te doy, Sophie. Good break o broke. Broke. ¿Segura? Sí, ¿Por qué?
Porque se rompió el brazo. No se puede, no creo que suela romperse el brazo. Claro, exactamente. El sentido de la oración me está diciendo de que lo hizo una sola vez y bueno, se quebró el brazo y ese fue el final de su carrera de box, ¿sí? De boxeo. Bueno, chicas, excelente, muy bien. Espero que le hayan entendido al tema. Cualquier cosita, nos estamos viendo el día viernes a la misma hora, ¿ok? Goodbye, students. Goodbye, girls. Goodbye, teacher. Goodbye, teacher.